Capítulo 1. Tanya Bond de Gurachav. Tanya tamborileaba con los dedos sobre el escritorio, con la mirada fija en el informe a medio escribir que yacía allí, burlonamente. Su bolígrafo estaba medio olvidado cerca, su café, igualmente ignorado, se enfriaba lentamente, su amargo aroma luchaba por calmar la mente de la humana reencarnada. Tras otro momento de reflexión, tomó la página y comenzó a releer lo que había escrito. El entrenamiento de los nuevos reclutas iba bien, pero la guerra en la que estaban destinados a luchar no. Claro, sus colegas del ejército estaban logrando grandes avances en ciertas áreas, pero Tanya sabía que eso no duraría mucho más. Con casi todo el mundo aliado contra la patria, simplemente no importaba cuán avanzadas fueran sus tácticas ni cuán poderosos sus hechizos. El peso de la superioridad numérica los aplastaría. Las ventajas de la patria se volvían insignificantes ante un enemigo prácticamente inagotable. Tanya tarareó para sí misma y tomó un sorbo de café. Estaba a punto de reanudar su informe y anotar lo bien que iba el entrenamiento cuando oyó el lejano sonido de pies calzados corriendo hacia ella. Dado que no se había dado la alarma ni se habían disparado disparos, la comandante del campo de batalla supuso que no se trataba de un ataque. Además, por el peso de los pasos, pudo distinguir quién corría hacia ella. Efectivamente, un momento después, la puerta se abrió de golpe y en la abertura apareció la segunda teniente Victoria Ivanovna Serebryakov. Sea lo que sea, no puede esperar ni 10 segundos más, se adelantó Tanya. Respire hondo, teniente. Visa asintió y se tomó un momento para recomponerse antes de dar un paso al frente y saludar rápidamente. Noticias del alto mando, señora. Eso fue rápido. Todavía tenemos una semana de entrenamiento, murmuró Tanya. No nos han ordenado movernos, respondió Visa. Oh. Los Estados Unidos, se han unido a la guerra, exclamó Visa. No me sorprende. Llevan meses abasteciendo a nuestros enemigos, comentó Tanya. Lo han hecho oficial, añadió Visa, dejando un papel sobre el escritorio. Han emitido una declaración y todo. Veamos, murmuró Tanya. A las 300 horas, los Estados Unidos de América han declarado la guerra a la patria. Por la presente ordenamos y los ojos de Tanya se abrieron y leyó rápidamente el resto del documento antes de caer nuevamente en su silla. ¿De verdad lo hicieron?, susurró Tanya. Sabía que lo harían, pero esperaba que no. ¿Qué quiere decir esto? Significa que nos están dando una paliza, otra vez, murmuró Tanya. Con el ceño fruncido, la chica saltó de la silla y empezó a caminar de un lado a otro, abrumada por la comprensión de lo que acababa de ocurrir. Hasta entonces, la victoria había sido remota, y aunque la posibilidad no era muy grande, al menos existía la posibilidad de conseguir ese codiciado puesto lejos del frente. Ahora, sin embargo, esa posibilidad se había esfumado. No habría forma de ganar esta guerra, y jamás conseguiría el trabajo que realmente deseaba. Ser Décimo había cerrado cualquier posibilidad de que Tanya saliera de este conflicto como algo más que un cadáver. Claro, podría tener suerte y sobrevivir hasta el final, pero las probabilidades de que eso sucediera disminuían cada día. Aunque odiara admitirlo, incluso para sí misma, Ser X iba a ganar este conflicto, y la patria iba a perder. ¿Está bien, señora?, preguntó Visa. Tanya se detuvo a mitad de paso, solo entonces consciente de que se había estado mordiendo el nudillo con tanto fervor que había sacado un fino hilo de sangre. Estoy bien, declaró Tanya con severidad. Solo dame un momento para pensar. Visa asintió. Girándose en el sitio, Tanya miró hacia el cielo vespertino tras su ventana, con los labios apretados. Pensamientos oscuros y desafortunados la atormentaban, mientras que ante ella, el horizonte se despejaba, prometiendo una noche despejada y estrellada. Cuanto más miraba, más evidente se le hacía a la chica que su situación actual era insostenible y que tendría que activar un plan B que esperaba que no fuera necesario. Bien. Pensó Tanya. Si no puedo tener un trabajo cómodo, al menos puedo conseguir una celda cómoda. Reúnan al soldado Johnson, al soldado Gustav y al soldado Williams, ladró Tanya. ¿Para qué, señora? Yo misma lideraré la patrulla nocturna del norte, respondió Tanya.
Necesito aclarar mis ideas. Ah, murmuró Visa, aparentemente aliviada. Enseguida, señora. Tanya vio partir a la teniente. Sus pasos se oían cada vez más lejos en la distancia. Solo cuando estuvo segura de estar sola, Tanya empezó a moverse. Lo primero que hizo fue abrir uno de los cajones y sacar un diario grande y pesado, envuelto en encantamientos protectores. Tras sacudirse un poco el polvo, Tanya guardó el libro en el bolsillo interior de su uniforme. Hecho esto, se dirigió al cuartel con el ceño fruncido. Tanya von de Gurachav volando por el aire nocturno, Tanya se tomó un momento para simplemente disfrutar de la pequeña alegría que le brindaba volar libre y sin restricciones. Era un placer que probablemente nunca volvería a disfrutar, así que se aseguraba de beber hasta saciarse mientras pudiera. A su alrededor volaban los otros 3 a quienes les había ordenado que la acompañaran, cada uno equipado para una posible pelea. A pesar de ello, parecían relajados. No es que Tanya pudiera culparlos, el sol se había puesto hacía apenas unos minutos y la noche era de una belleza cautivadora. Ya las estrellas llenaban el cielo, y aunque la brisa era fresca, era poco frecuente, solo ocasionalmente les azotaba la espalda. Incluso mientras cruzaban el océano y se acercaban a territorio enemigo, su formación se mantuvo dispersa. Al fondo, Tanya observó a cada uno de los soldados que la acompañaban, empezando por Gustav. El hombre era un poco más corpulento de lo normal, aunque tenía poca grasa y era principalmente músculo. Williams era todo lo contrario. La mujer era tan delgada que a simple vista parecía demacrada. Johnson era el más sencillo del trío, con rasgos anodinos y un rostro tan normal que a Tanya le costaba recordarlo. Nos estamos acercando a aguas internacionales, señora, comentó Gustav. Bien. Continúa hacia el oeste y mantén los ojos abiertos, respondió Tanya. Los 3 soldados asintieron o gruñeron afirmativamente, y su postura relajada dio paso a una lista para atacar. Aunque la mayoría sujetaba el arma con bastante ligereza, Tanya pudo ver cómo los nudillos de Gustav se ponían blancos por la fuerza con la que apretaba el rifle. El ambiente, antes relajado, casi jovial, se tornó tenso, como si todos esperaran que la pelea estallara en cualquier momento. ¿Sabes?, empezó Tanya. En tiempos de guerra, un oficial del ejército imperial puede ejecutar a cualquiera que sepa que es espía sin juicio. Tanya podía oler un rastro de sudor en la brisa, aunque ninguno de los otros 3 soldados se atrevió a mirarla. Además, este no es solo el procedimiento operativo estándar del imperio. Tanto la mancomunidad como Ispagna han dado órdenes similares a sus oficiales, dijo Tanya haciendo una pausa. Sin embargo, no estoy segura de la Federación Rusa. ¿Qué opinas, Gustav? El soldado gritó de rabia y desenfundó su arma, pero Tanya le disparó en el pecho antes de que pudiera disparar. Williams también desenfundó y casi logró apuntar a Tanya, pero la joven fue más rápida y derribó a la espía de un solo tiro en la cabeza. Johnson no fue tan rápido como sus compañeros, y el hombre se encontró mirando fijamente el cañón del rifle de Tanya mientras forcejeaba con el seguro de su arma reglamentaria. Bueno, pues adelante, espetó. Hazlo ya. Bajen las armas, exigió Tanya. El hombre parecía confundido, pero después de un momento de vacilación, dejó caer su rifle al océano. Todos. Una vez más, el hombre se detuvo, y una vez más obedeció, sacando su pistola y dejándola caer junto con un cuchillo que había estado guardando en su bota. Bien. Tanya dejó caer su arma un momento después, desenfundó la pistola, sacó el cargador y lo arrojó también. Aunque estaba casi completamente indefensa, al menos conservaba la bala en la recámara. Un momento después, su equipo de radio se unió a su rifle en las profundidades del agua. Contacta a tu contacto, exigió Tanya. Dile que has asegurado un objetivo de gran valor al otro lado de las aguas del imperio. ¿De qué estás hablando? Es un poco tarde para hacerse el tonto, agente Johnson, replicó Tanya. Entonces te rindes. Soy. ¿Por qué? ¿No sabes que a caballo regalado no se le mira el diente? ¿O acaso no es un dicho en tu país? Lo animó Tanya con una sonrisa burlona. Te ofrezco al comandante del grupo de batalla más temido de la historia del imperio, y pierdes el tiempo haciendo preguntas retóricas.
¿Por qué? Presionó el hombre. Porque soy rencorosa. Ahora informa a tus superiores, replicó Tanya. El hombre volvió a detenerse y, tras un instante, sacó una pequeña radio, apenas más grande que su pulgar, de un bolsillo oculto. Con un clic, activó el dispositivo y empezó a susurrar al receptor, transmitiendo apresuradamente la orden de Tanya. Después, hubo varios largos momentos de silencio seguidos de una breve afirmación. Estarán aquí en 15 minutos, comentó. Bien. Ahora te daré mi arma. Pero antes, exclamó Tanya, sacando el diario encuadernado en cuero de un bolsillo interior, te informo que tengo información muy valiosa y estoy dispuesta a negociar. Es difícil negociar de buena fe con una pistola apuntándome a la cabeza. Con un movimiento de muñeca, Tanya lanzó la pistola al aire. Un instante después, estaba en manos del agente, con el cañón apuntándola. Listo. ¿Estás dispuesto a considerar mi propuesta? Insistió Tanya. El hombre asintió. Quiero dos cosas de usted, agente, dijo Tanya levantando un par de dedos. Una, quiero una promesa de que no me ejecutarán. Ni de inmediato ni de ninguna otra manera. Eso es imposible, murmuró. Segundo. Quiero que la noticia de mi captura no salga en los periódicos. Hazme desaparecer en algún punto secreto del gobierno si es necesario, pero asegúrate de que nadie sepa a dónde fui, continuó Tanya. Hazlo y no solo tendrás todos los códigos actuales y usados, sino que también contarás con mi total cooperación. El pulgar del hombre presionó el gatillo de la radio, y se produjo una breve y tensa conversación entre él y su superior invisible. Tras varios minutos, el hombre se relajó y miró a la chica con una mezcla de disgusto y respeto. Está hecho. Ya hay un encubrimiento en marcha, comentó. Bien. ¿Nada de esto te preocupa? Preguntó con curiosidad, señalando hacia el imperio. Estás traicionando a tu país. Traicionando a tus hermanos y hermanas de armas, y aún así te presentas ante mí sin que te importe nada. Como si nada de eso te importara. Claro que significaba algo, y es precisamente por eso que hago esto, replicó Tanya, con el labio superior curvado en una mueca. Cuanto antes termine esta guerra con la inevitable derrota del imperio, menos combates inútiles habrá y menos personal se desperdiciará. Hablas de tus camaradas como si fueran unos y ceros en un libro de cuentas. ¿Alguna vez valoraste sus vidas? Continuó. Ya te lo dije, no. Sí, los valoraba, y todavía los valoro. Eran excelentes empleados y los mejores subordinados que he tenido, dijo Tanya con desdén. El agente permaneció allí con una mirada confusa en su rostro. ¿Alguna pregunta estúpida más, agente Johnson? El hombre voló silenciosamente delante de ella, con la pistola desenfundada, aunque su dedo había dejado el gatillo. No lo creía, declaró Tanya después de una larga pausa. Tanya von de Gurachev. Tanya se sentó tranquilamente en el estrado, la joven observando por encima del borde de la mesa al trío de generales que susurraban entre sí al fondo de la sala. Sentada en una sección elevada con espacio suficiente para una docena de hombres, Tanya tenía claro que la Commonwealth estaba preparada para algo así. La sala del tribunal, a pesar de estar a medio terminar, era lo suficientemente grande como para albergar a casi todo el alto mando del imperio a la vez. Aún así, tenía espacio para una considerable galería de cacahuetes, un estrado de testigos y espacio para unas 2 docenas de periodistas. Ella no estaba sola en el banquillo, pues a su lado estaba sentado un sargento joven, de mirada acerada. Él no era su representante en este proceso, y el hombre no era abogado. Después de todo, no había presunción de inocencia. Más bien, era su observador, una labor que el hombre de línea dura no se tomaba a la ligera. Tanya no lo había visto parpadear ni una sola vez, su mirada siempre iba de un lado a otro como si esperara que alguien viniera a rescatar a su protegido. Nada de eso había ocurrido durante el último mes que había pasado, ya fuera siendo interrogada o sentada sola en una celda en lo alto de la torre de Londinum. Aunque aburrida, Tanya tenía pocas quejas que decir. La comida era sorprendentemente buena a pesar de la paliza que había recibido la Commonwealth.
Los Estados Unidos eran probablemente la única razón por la que no la habían obligado a comer gachas ni raciones de comida preparadas de la soldadesca. En cualquier caso, comía mejor que en el imperio. Tanto mejor, de hecho, que Tanya estaba segura de haber engordado al menos un poco desde su llegada a las costas enemigas. Una conmoción entre los generales distrajo a Tanya de sus cavilaciones y la concentró en el juicio. El agente con el que se había rendido inicialmente hacía tanto tiempo dio un paso al frente con expresión sombría. Ahora que la autenticidad de su información ya no está en duda, este tribunal ha decidido concederle clemencia, espetó el hombre, como si le costara pronunciar la palabra. Se le mantendrá como prisionero de guerra hasta que se firme un acuerdo de paz. Entonces, se le ofrecerá un puesto en la Oficina de Inteligencia Extranjera. Los detalles del acuerdo aún están pendientes. Tanya parpadeó con aire de lechuza, con la mente llena de noticias. No solo se había librado de la horca, sino que además había evitado una larga condena de prisión, además de conseguir un trabajo. Claro, tendría que pasar unos meses más en una celda, o incluso un año, pero era un precio bajo por los beneficios que le aguardaban. Gracias, respondió Tanya en un inglés algo tembloroso. Ahora será trasladado a una instalación más grande a unos kilómetros al norte de la ciudad, concluyó el agente. ¿Y el encubrimiento?, preguntó Tanya. Está completo, desestimó el agente. Las comunicaciones interceptadas entre sus antiguos altos mandos indican que se han tragado la historia de su valiente muerte luchando contra una invasión naval sorpresa. Incluso le han concedido otra medalla. ¡Qué bien! Diles que me lo envíen por correo, murmuró Tanya, riéndose para sí misma. Eso es todo. La guardia de Tanya se puso de pie, y un momento después, ella también lo hizo. La chica salió de la sala por donde había venido. El resto de su escolta, que se había quedado en la puerta, la siguió, aunque también se les unió una extraña compañera. Agente Johnson, comentó Tanya, volviendo a su lengua materna. Fue tu edad la que lo hizo. Me imaginé que así sería. Aun con mis promesas y tu inteligencia, hubo un esfuerzo concertado para verte ante el pelotón de fusilamiento, comentó el agente Johnson. Pero entonces solo tuviste que recordarle a Sir Brown sobre su hija, y de repente todo eso quedó descartado. Es una pena, comentó Tanya sin alegría. De acuerdo, añadió el agente. Juntos, el pequeño grupo caminó por un pasillo vacío, uno tras otro, mientras el silencio los envolvía. Tanya, sin embargo, estaba eufórica, y el ex asalariado tuvo que contener el impulso de saltar de alegría. Sé que eso del reclutamiento era una tontería. La mayoría de los generales también lo creían. Pero aquí estoy, exclamó Tanya. Malditos sean sus corazones tan grandes, gruñó el agente. Y malditos sean ustedes por fingir ignorancia de sus crímenes. En esta vida o en la otra, sufrirán por lo que han hecho. Tanya suspiró. Eso es todo, agente Johnson. Pero el hombre ya se había ido, sus pesados pasos resonaban en un pasillo lateral. El ex asalariado se encogió de hombros y una sonrisa regresó a su rostro. Tanya von de Gurachev, sin mediar palabra, Tanya fue conducida a su celda. Sus guardias se apostaron a ambos lados de la salida inmediatamente después de que la puerta se cerrara tras ella. Sola de nuevo, Tanya se encontró en una cómoda habitación de hormigón, con todo lo necesario para vivir. Su cama, aunque atornillada al suelo, era lo suficientemente grande para ella y estaba cubierta con una cómoda manta. Había una pequeña ducha, un inodoro y un lavabo. Sin embargo, no se le daría ninguna ilusión de privacidad. Una ventana permitía a sus carceleros observarla, mientras que nada en la habitación podía crear siquiera un pequeño escondite temporal. Incluso había un escritorio, sobre el cual estaba sentado un pequeño soldado de madera que Tanya reconoció de inmediato. ¿Vienes a admitir la derrota?, preguntó Tanya a la habitación vacía. Tras observar fijamente el juguete durante varios segundos, el ex asalariado empezó a preguntarse si realmente era la entidad que la había atormentado durante tanto tiempo, o si alguien le estaba gastando una broma muy extraña. Solo para que, de repente, hablara justo cuando ella comenzaba a cuestionar su propia cordura.
Dejaste a un lado tu orgullo obstinado, comentó el dios con una voz plana y monótona. No. En todo caso, la acepté, desestimó Tanya. La verdadera guerra. La guerra que importaba no era entre estas naciones o pueblos. Era entre tú y yo. Aún así. Te rendí, continuó Ser Décimo. Gané. Yo defino lo que significa la victoria. No tú. Gruñó Tanya. En tu infantil y desesperada necesidad de tener la razón, puede que hayas puesto al mundo en mi contra, pero no necesito vencer al mundo para ganar. Lo único que necesito vencer es a ti. Solo a ti. Además, murmuró Tanya. Sin posibilidad de ganar, ¿de verdad esperabas que siguiera luchando? Sí. Entonces eres más estúpido de lo que pensaba, declaró Tanya. Si tuvieras algo en esa cabeza hueca, me habrías mantenido alejada de la costa. No me habrías dado suficiente libertad operativa para decidir mi propio horario. Y desde luego no habrías caído en mi trampa ni me habrías dado esos espías después de que ampliara la red de reclutamiento. No podías saber que Estados Unidos iba a unirse a la guerra. ¿No lo sabías? ¿Bromeas? Ya lo dijiste en orden, ¿verdad? Gritó Tanya, levantando las manos. Claro que van a unirse a la guerra. No solo invirtieron mucho en material y personal, sino que era obvio desde el principio que pretendías que las cosas salieran así. Estaba condenada al fracaso por la historia que me inventaste. Tanya se rió entre dientes. Y vi venir todo esto desde el momento en que estalló la guerra y más naciones se vieron arrastradas al lodo y al fango del conflicto. Desde entonces, supe que solo tenía que esperar mientras tú engordabas y te volvías complaciente, concluyó Tanya. Y sabía que te volverías arrogante. Después de todo, hablas de orgullo, de ganar, como un niño. Sería patético si no fueras un parásito mamando de la teta de la adoración de la humanidad. ¿No temes al berserker? ¿No temes mi ira manifestada? Preguntó Ser Décimo, con la compostura desvaneciéndose y la voz temblorosa al borde de la ira. La Commonwealth no se retractaría de su palabra a estas alturas. La única forma posible de que me encuentre aquí es si le das el soplo con alguna tontería retorcida, replicó Tanya. En ese caso, mejor me castigas. ¿Qué insinuó? No tienes ese poder, parásito. Silencio. Bramó la entidad, cuya voz paralizó a Tanya y le impidió ofrecer otra réplica cruel. Bien, si quieres que lo diga con todas tus fuerzas, lo haré. Tú ganas. Tanya habría fruncido el ceño si hubiera podido mover la cara. Ya no quiero jugar contigo. No quiero tu sumisión. Ni siquiera quiero tu adoración. Solo quiero que sufras, continuó Ser Décimo, con una voz cada vez más extraña y menos cohesiva. Quiero que experimentes una agonía que esta época ni siquiera es capaz de producir. El soldadito de juguete comenzó a pudrirse rápidamente y su pintura se desprendió, dejando al descubierto la madera ennegrecida que había debajo. ¿Creías que ser el proyecto de un dios era el infierno? Espetó Ser Décimo, sus palabras arrastrándose por los oídos de Tanya y acariciando tu materia gris como una horda de insectos sombríos. Prepárate para ser esclava de uno, y luego juguete de otros 4, cada uno más cruel que el anterior. Las sombras se colaban desde los rincones de la habitación, absorbiendo la poca luz que quedaba y dejando solo una pequeña isla de suelo en medio de un océano interminable de oscuridad. Con el tiempo te arrepentirás de lo que has hecho. Te arrepentirás de proclamar la victoria y de haberme ofendido tanto. Mirarás atrás y comprenderás que tu orgullo no valió la pena, y solo entonces te permitiré morir por última vez, declaró la oscura voz alienígena. Un latido frenético después, el suelo dio paso a la oscuridad, y Tanya sintió que se desplomaba en la realidad. Su cuerpo se tambaleó por el aire, inerte, incapaz de siquiera gritar. El vacío se cernió sobre ella, y de repente, Tanya comprendió lo que era la verdadera oscuridad. Entonces surgió otra abertura, y entró en un nuevo reino, un contraste marcado y enloquecedor con el espacio vacío anterior. Allí saboreó su propio terror, olió los colores demasiado brillantes que la azotaban y sintió el roce de un recuerdo olvidado recorriéndole la espalda. Sintió como si estuviera experimentando cada momento de sus 2 vidas anteriores en el mismo segundo agonizante.
La mayoría se habría derrumbado bajo este diluvio, con la mente hecha añicos tras haber pasado de la oscuridad del vacío a la caótica pesadilla de este nuevo reino infernal. Tanya no era como la mayoría de la gente, e incluso mientras su cerebro luchaba por comprender todo lo que ocurría a su alrededor, se aferró. Apretando con fuerza hasta el límite de su cordura, aferró una sola emoción en su mente, usándola como ancla en esta extraña realidad. Despecho. Rencor dirigido a Ser X. Rencor contra el mundo que se había aliado contra ella. Rencor contra todos los que habían pronunciado una plegaria dirigida a la criatura que se había rebelado contra ella. Algún día. Gritó mentalmente. Algún día te mataré, Ser Décimo. A ti y a todas las entidades que se visten con las vestiduras de la divinidad. Seré tu ruina. Lo juro. Capítulo 2. Tanyabón de Gurachav. Me caí por lo que pareció una eternidad. No, sería más preciso decir que me caí por lo que probablemente fueron 2 eternidades. Primero llegó el vacío, y aunque pensé que mi tiempo allí fue corto, al mirar atrás, puedo recordar décadas, quizás siglos, de caer en ese lugar. Luego llegó ese segundo infierno, el reino de la emoción manifestada, y cosas horribles que superaban incluso los límites de mi imaginación. Ambos lugares fueron un tormento, ambos fueron agonizantes, y no podría decir con exactitud cuánto tiempo pasé en cada reino. Sin un marco de referencia para saber dónde estaban y cuánto tiempo había pasado, me pregunto si alguno de los 2 lugares fue siquiera real. No, no puedo dudar de mí mismo, no después de haber sobrevivido mi tiempo en las entrañas de esos 2 infiernos. Tras esos lugares, no llegó otro infierno, sino un mundo, un planeta que se alzaba ante mí como un tren que se aproximaba. Tenía la vaga conciencia de que mi cuerpo estaba en una especie de nave espacial, y que dicho cuerpo era prácticamente igual al de mi segunda vida, aunque seguía siendo diferente de una forma que no podía identificar. El tiempo que pasé en ese infierno retorcido me había cambiado, aunque mi mente y mis recuerdos estaban tan confusos por mis experiencias allí que me costaba recordar exactamente qué había sucedido. Antes de que pudiera comprender mis nuevas circunstancias, entré en la atmósfera de este planeta extrañamente árido. Un instante después, me estrellé contra la superficie, y la oscuridad regresó, sumiéndome en un sueño intermitente y sin sueños. Tras lo que pudieron haber sido apenas segundos o años enteros, desperté sobresaltado, con el sonido de metal rellenando en mis oídos. Yacía medio sumergido en un extraño líquido verdoso y anaranjado, con la misma consistencia de la gelatina. El hedor acre que emanaba de aquella extraña sopa me despertó por completo, sobresaltado, y miré a mi alrededor con renovado interés. Me di cuenta de inmediato de que estaba en peligro, ya que mi nave no había aterrizado en un lugar plano. Más bien, estaba colgando del borde de lo que parecía un acantilado. Abajo se abría el agujero de una enorme mina a cielo abierto, con sus múltiples anillos. Solo que ésta tenía una escala que apenas podía comprender, con el enorme cráter mediendo fácilmente varios kilómetros de diámetro. También era profunda, tanto que tenía su propio clima, como lo demostraba el hecho de que podía oír el silbido del viento a través de una grieta en el cristal. Sin tiempo para pensar ni para planificar, extendí la mano hacia el agujero en mi carcasa protectora. Agarrando el borde dentado, ignoré las nuevas heridas que me acababa de infligir y tiré con fuerza. Por un momento, sentí que mis fuerzas no serían suficientes, pero entonces sentí una chispa en mi interior y, de repente, logré arrancar un trozo dentado del grueso cristal. Apartando el trozo, me acerqué a la abertura que había hecho y metí la cabeza y luego los hombros por la grieta. Lo primero que noté fue que hacía frío, mucho frío, y que estaba completamente desnudo. La cuestión del pudor vendría después, por ahora, necesitaba no caer en el agujero más profundo que jamás había visto. Con un esfuerzo y un gruñido, logré sacar el resto de mi ágil cuerpo del tubo y salir al aire fresco. El momento de libertad se arruinó cuando oí un fuerte crujido, alertándome de que aún no había alcanzado la seguridad total. Con ese pensamiento firmemente en mente, salí del tubo a toda prisa y me abalancé contra la cornisa con toda la habilidad de un borracho al final de una larga noche. Aunque no tuve mucha gracia y mi aterrizaje fue duro, logré escapar justo antes de que el suelo cediera.
Oí el sonido de piedras cayendo y tierra rompiéndose al caer en cascada por la ladera de la mina. Después de recomponerme, miré a mi alrededor y descubrí que apenas había salido disparado contra las rocas. Ni siquiera la cápsula, que había sobrevivido a los rigores del viaje espacial, pudo resistir el impacto. Sus fragmentos se dispersaron tras chocar con un pilar de roca oscura que se alzaba de la tierra. Hice una mueca y traté de no imaginar cómo habría sido si no hubiera podido escapar a tiempo. Concéntrate, murmuré para mí mismo, dándome una palmada en las mejillas. Aún no hemos salido de esta. Al volver la vista hacia arriba, descubrí que había aterrizado cerca del borde de la mina, aunque aún me quedaba un buen trecho por recorrer. Por suerte, había pasado bastante tiempo desde que dejé de excavar, y algunas de las plantas más resistentes habían echado raíces a solo unos metros por encima de mi cabeza. Trepar por la pared rocosa fue difícil para mis manos ya ensangrentadas, pero para entonces, ya era un experto en vivir con el dolor. Usé las raíces y ramas de estas plantas de aspecto desaliñado para trepar por la ladera. Hasta que por fin logré salir de la maldita mina que había intentado quitarme la vida. Que te jodan, escupí. Sonriendo con rencor, revisé mis heridas y noté algo peculiar. Ya se habían coagulado, y ahora se estaban calentando, como si el proceso de curación hubiera comenzado. Supe entonces que este cuerpo, aunque se parecía mucho al anterior, era más extraño y no carecía de beneficios. Era más fuerte, eso fue fácil de comprender, y aunque no era más alto, sentía un gran potencial en mi interior. Mis pensamientos se dirigieron de inmediato a la magia, y aunque logré construir mentalmente la fórmula correcta, no ocurrió nada. El maná estaba presente, eso lo notaba, aunque se encontraba tras una barrera o muro que mi yo actual no tenía forma de romper. Como sea, me dije. No necesito magia. Las palabras se sintieron vacías a pesar del veneno con el que las escupí. Me había acostumbrado a la presencia de la magia durante mi segunda vida, y ahora, sin ella, me sentía desnudo, y no solo porque lo estaba. Con ese pensamiento en mente, miré a mi alrededor, dejando a un lado la ansiedad que me causaba mi falta de potencial mágico. Al menos por el momento. Tarareé para mí mismo, mientras una oscura preocupación se colaba en mis pensamientos. Pues, aunque la huella de la civilización estaba por todas partes, no vi pueblos, ni edificios, ni una sola persona. Sin embargo, había muchas minas a cielo abierto, muy similares a la que se encontraba a mis espaldas. Los caminos que partían de estos enormes cráteres ya no existían, destruidos por el tiempo y devorados por la escasa vegetación que crecía en un clima tan desolado. Y era un lugar desolado, con todo, de horizonte a horizonte, como un páramo devastado y sobreexplotado. A alguien no le importó la ecología local, murmuré para mí. Montículos de tierra extraídos de la tierra crearon montañas artificiales, mientras que entre ellos se extendían los profundos valles de los pozos. El agua era inexistente, y el aire era brutalmente seco, aunque nunca antes lo había experimentado. Durante el conflicto del sur, cuando me desplegaron en ese continente terriblemente seco, experimenté el calor abrasador del desierto. No era así, pues aunque aquí era más seco que incluso la cima de una duna, esta tierra era fría. Se sentía casi como si la humedad del aire hubiera sido extraída, minada de la misma manera implacable con la que la gente de este mundo había minado su tierra. Era casi un desperdicio, en cierto modo, y el paisaje brutalizado me provocó una oleada de asco en lo más profundo. Tragándome ese sabor desagradable, seguí adelante, ascendiendo la montaña de tierra más cercana y examinando todo lo que podía ver. Allí, en la cima de aquella extraña colina, me di cuenta de varias cosas en rápida sucesión. Por un lado, podía ver muchísimo más lejos que en mis vidas pasadas. Ni siquiera los efectos de los hechizos de mejora o unos simples binoculares podían compararse con mi vista sin ayuda. Por otro lado, sí que había gente presente, aunque parecían primitivos a pesar de estar cerca del horizonte. Además, numerosas minas a cielo abierto y montañas de tierra se interponían entre la civilización y yo. Finalmente, me di cuenta de que me observaban, aunque no supe desde dónde.
Miré a mi alrededor y noté que era temprano por la mañana, probablemente justo después del amanecer, dada la ubicación del orbe ligeramente rojizo que se elevaba lentamente hacia el cielo. Al menos por el momento, las estrellas seguían visibles, y fue al alzar la vista hacia ellas que la sensación regresó, más intensa que antes. Pasé varios minutos buscando en el cielo cualquier señal de algo o de quienquiera que me estuviera observando, solo para finalmente rendirme. Decidiendo que era solo mi propia paranoia la que hablaba, comencé a caminar penosamente hacia la civilización. El viento era cortante y el frío desagradable, pero yo estaba decidido y no tenía ninguna duda de que lo lograría. Pero por mucho que me ocupara de la tarea de simplemente sobrevivir, seguía sintiéndome como si me estuvieran observando. Siendo décimo, sin duda, murmuré en voz alta. Bueno, ve y observa. Observa cómo salgo de la tumba que cavaste para mí y alcanzo la salvación que me negarías. Tanyabón de Gurachav. El camino hacia la civilización fue largo, pero afortunadamente sin incidentes. Allí crecía poco. La mayoría de las plantas eran hierbas cortas y rechonchas, arbustos densos y árboles marrones de aspecto bastante triste. Sin mucha vegetación, había poco que sustentara la vida animal, como lo demuestra el hecho de que no vi nada más grande que un roedor. Me encontré con algo parecido a un conejo, aunque era tan pequeño que apenas merecía la pena cazarlo. Dudaba que me sirviera de alimento, así que, a pesar de mi creciente hambre, lo ignoré y seguí adelante. No tardé mucho en llegar a un pequeño grupo de casas apenas lo suficientemente grande como para ser considerado un pueblo. Los techos de sus casas estaban cubiertos con tejas rojas, similares a las que se veían en la Grecia antigua y, en ocasiones, moderna. Las paredes de yeso blanco y la prominencia de sus patios privados reforzaban esta comparación. Al igual que las hierbas cortas, parecidas al trigo, crecían en las pocas tierras cultivables que quedaban cerca del pueblo. Varios árboles altos y estrechos reducían el viento omnipresente de un aullido constante a un susurro manejable. La gente encaja bastante bien con mi suposición sobre los antiguos griegos, solo con una ligera variación. Los hombres vestían una especie de túnica hecha de lo que supuse era una gran masa rectangular de tela que se abrochaban alrededor de los hombros o la cintura. Las mujeres vestían algo similar, solo que la suya era más larga, y solía llegarles hasta los tobillos o incluso al suelo. Cómo no tropezaron con su propia ropa era algo que no entendía. Abandoné mis intentos de espiar bastante rápido, pues me rugía el estómago y tenía la garganta tan seca que me dolía. Al acercarme a un par de mujeres que charlaban cerca de un árbol, levanté la mano a modo de saludo y las llamé. «Hola. ¿Puedo pedir ayuda?» La pareja se giró y me miró como si me hubiera crecido una segunda cabeza. Empecé a preocuparme por si tenía algo en la cara cuando ambos corrieron hacia mí hablando un idioma extranjero que no entendía. Hablaban rápido, uno agachándose frente a mí y observándome, mientras el otro miraba a su alrededor, como si buscara a mi padre descuidado. «No entiendo nada de lo que dices», comenté secamente. Eso no pareció molestar a Ludo, que terminó rápidamente su inspección antes de separarse. Uno se fue a una de las casitas cercanas mientras el otro seguía hablándome. Por su forma de hablar, parecía como si me estuviera haciendo una serie de preguntas cada vez más inquisitivas, mientras señalaba las cicatrices de mis manos y las ampollas de mis pies. Sin poder responder con palabras, señalé el camino por el que había venido, con la esperanza de que eso ayudara. La mujer tardó un momento en comprender lo que quería decir, pero al comprenderlo, frunció el ceño. Al mirarla a los ojos, vi miedo, desconfianza y lástima luchando en sus ojos marrones, como si estuviera considerando alejarme. Al final, debió de prevalecer el instinto maternal, pues se levantó y me agarró de la mano. Consideré apartarla, pero sin ningún otro sitio a donde ir, estaba a su merced. Así que la seguí obedientemente, dejando que la mujer me arrastrara hacia la pequeña casa. Casi esperaba que me encadenaran o me obligaran a la esclavitud, solo para sorprenderme cuando me cubrieron con una sábana. No, no era una sábana, pronto me di cuenta, sino una versión más pequeña de la que vestían las mujeres del pueblo. Me la ataron al cuerpo enseguida, y pronto descubrí que ya no estaba desnuda, aunque seguía haciendo bastante viento a pesar de no llevar ropa interior.
Gracias, murmuré, notando que la tela era áspera y de mala calidad, pero resistente y abrigada. Supongo que no tienes comida. Sin embargo, las dos mujeres me ignoraban y mantenían una acalorada conversación. Mientras hablaban, las observé a ellas y al interior de lo que supuse era su casa. Parecían ser de ascendencia griega, aunque estaban más bronceadas que las reproducciones que había visto en museos y libros de texto. Tenía sentido. Estas mujeres pertenecían claramente a un pueblo pequeño y pobre y no podían pasar todo el día en el interior, escondiéndose del sol. Parecían tener poco más de 40 años y no eran ajenas al trabajo manual, dadas sus manos encallecidas y sus rostros curtidos por el clima. Su casa era una pequeña casa de 2 plantas con forma de L mayúscula. El nivel superior debía ser donde dormían, ya que desde abajo solo podía ver una chimenea, un comedor y una pequeña zona al fondo donde almacenaban provisiones. Las paredes estaban hechas de piedras, sin duda extraídas de minas a cielo abierto, y unidas con un mortero primitivo. Una gran alfombra floral cubría la mayor parte del suelo, mientras que las ventanas estaban llenas de contraventanas de madera, en lugar de vidrio. Era rústico, primitivo, pero habitado, con un evidente cuidado puesto en cada detalle del lugar. Mis reflexiones sobre arquitectura quedaron a un lado cuando la mujer de antes me tomó de la mano y empezó a guiarme de vuelta al exterior. La otra mujer se unió a nosotras, y juntas atravesamos el pueblo hacia una casa más grande, separada del resto. Los aldeanos se acercaron a mirarme boquiabiertos, deteniendo lo que estuvieran haciendo para observar a la extraña chica que conducían por el pueblo. Fue una indignidad que hubiera preferido no sufrir, pero poco podía hacer al respecto en ese momento. Resignado a mi destino y con la esperanza de no haber invertido mi confianza, me dirigí a la casa más grande. Allí, noté que probablemente había sido la casa de un noble o comerciante en algún momento. Ahora, sin embargo, estaba en mal estado, con tejas faltantes, el muro del patio derrumbado en una sección y las paredes de la vivienda con varios agujeros. Probablemente había sufrido un incendio menor en algún momento, aunque la mayor parte del daño parecía deberse a una simple falta de reparaciones. Estaba a punto de preguntarles a las dos mujeres qué hacían cuando un hombre mayor salió y empezó a reprenderlas a gritos. Sin embargo, no se acobardaron, le gritaron y me gesticularon animadamente. Quise intervenir, pero dada la barrera del idioma, no pude hacer más que quedarme sentado esperando que mi desprecio por toda la situación no se me reflejara en la cara. Afortunadamente, después de varios minutos, la conversación volvió a la normalidad y el hombre pareció encogerse ligeramente. Fue entonces cuando me di cuenta de que solo tenía una mano y un ojo. El otro globo ocular había sido arrancado por algo y la zona estaba cubierta por una mancha negra. Su brazo derecho había desaparecido por completo, resultado de lo que supuse era una herida de campo de batalla, dado su aspecto generalmente canoso. Desaliñado, pero no completamente desaliñado, su aspecto no me inspiraba mucha confianza. Por suerte, su rostro se suavizó pronto y, tras mucho discutir, accedió a lo que las mujeres exigían. Levantó una mano y me indicó que me acercara, señalando un lugar delante de él. Tras un momento de reflexión, le hice caso, colocándome frente al hombre y mirando al frente como si se tratara de una inspección militar. Eso pareció hacerle reflexionar, y me miró con algo más de respeto. Una mano áspera me agarró la barbilla y me giró la cabeza a un lado y luego al otro antes de asentir para sí mismo. Me soltó y se puso de pie de nuevo. Dijo algo en su idioma y les indicó a las mujeres que se fueran. Las dos me dijeron algo antes de apretarme el hombro y marcharse, dejándome al cuidado de esta desconocida. Miré hacia allá y vi que el desconocido regresaba a su casa. Se detuvo en la puerta y se volvió hacia mí. Con una orden seca y estridente, me indicó que lo siguiera. Así lo hice y lo seguí mientras atravesaba la casa y salía por la parte trasera. Allí encontré los campos parcialmente en barbecho construidos en la ladera de la pequeña colina detrás de su casa. No perdió tiempo y se agachó junto a una hilera de trigo, que parecía hierba, y empezó a cuidar las plantas. Arrancando malezas y podando hojas secas, era obvio lo que quería que hiciera. Así que, cuando señaló una hilera cercana, simplemente asentí y seguí su ejemplo, cuidando las plantas como él.
Agachado en la tierra seca, no pude evitar sentirme un poco aliviado. Claro, la comida probablemente no sería buena, y no contaban con comodidades modernas, pero al menos había encontrado la civilización. Confiaba en que podría sobrevivir un tiempo en el desierto, pero eso no significaba que quisiera hacerlo. Puede que no haya sido la persona más sociable de ninguna de mis vidas, pero incluso yo tenía que afrontar el hecho de que tanto tiempo solo no habría ayudado a mi salud mental. Después de terminar de atender nuestras hileras, me detuvo y se arrodilló para inspeccionar mi trabajo. Al terminar, me señaló una maleza que se me había pasado por alto. Deseoso de quedar bien con mi aparente cuidador, me acerqué a toda prisa y la arranqué de la tierra, tirándola al montón con el resto. El hombre asintió lentamente y señaló hacia la casa. Una vez dentro, sacó una jarra de barro con agua y una crujiente hogaza de pan moreno. Me arrancó un trozo y luego me sirvió una taza. Me abalancé sobre la sustancia como una fiera, devorando el pan ligeramente granulado antes de tragar el agua. Él rió entre dientes y me dio un poco más de ambos antes de guardar el agua y el pan. Tímido. Pensé, y suspiré. Apenas había trabajado. No debería haber esperado más limosnas. Frente a mí, el hombre comió un refrigerio breve antes de levantarse de su asiento y regresar a los campos. Lo seguí, ansioso por aprender más y asegurar mi puesto como su asistente. Lago me llamo Lagus y, durante los últimos 3 meses, he cuidado a una niña expósito que había llegado de las fosas. Descubierta inicialmente por las viudas Ofelo y Gorgis, se asumió que la extraña era una fugitiva. En cuanto la vi, supe que no era así. Su postura era perfecta, su mirada penetrante, y me miraba sin el menor asomo de miedo. No había en ella la desesperación salvaje ni el terror apenas contenido que solía sobrevenir cuando algún expósito exiliado entraba en nuestra aldea. Y lo más importante, obedecía las órdenes como un soldado, haciendo lo que le pedía sin quejarse ni excusarse. Al observarla moverse entre mis campos recién restaurados, noté que se comportaba con aires de perfeccionista. Puede que no supiera cuidar la tierra durante tanto tiempo como yo, pero aprendió todo lo que yo sabía en poco tiempo. De hecho, parecía que sabía más que yo, ya que en su segunda semana encontró un manantial más arriba en la colina y desvió su curso hacia los campos. Armada únicamente con las herramientas de piedra que había fabricado, la niña había logrado excavar un canal lo suficientemente profundo como para que mis cultivos ahora tuvieran un riego adecuado. Ya no tendría que rezar para que lloviera ni acarrear agua de uno de los pozos para cultivar. Apenas tenía que mover un dedo la mayoría de los días, ya que la niña se levantaba al amanecer y realizaba la mayoría de las tareas que le había enseñado. Al no requerir disciplina, ni verbal ni de ningún otro tipo, rara vez me habían obligado a alzar la voz. Aunque incluso cuando lo hacía, el error parecía deberse a un malentendido más que a un fallo suyo. Esto era bueno, ya que yo era un soldado fracasado, no un padre ni un maestro, pero por suerte ella no necesitaba nada de eso. Todo lo que parecía necesitar era comida, agua y un techo, y a cambio, estaba ansiosa por trabajar la tierra como se le exigía. Me distraje de mis pensamientos cuando ella completó su pase por el campo y caminó en mi dirección. Voy. Arregla la pared, dijo con un acento marcado pero no ininteligible. Le hice un gesto con la cabeza y la observé mientras se acercaba a la sección derrumbada del muro del patio. Retomando lo que había dejado el día anterior, empezó a ordenar las piedras que había escogido para el trabajo. Aunque estuve tentado de preguntarle cómo había aprendido el idioma tan rápido, y sin clases, me resistí. No le gustaban las preguntas y no era muy habladora. En lugar de molestarla con mis curiosidades, me levanté de la silla y subí al segundo piso de mi casa. Me detuve justo frente al gran cofre de madera que descansaba al pie de mi cama. Lo abrí con la llave que llevaba colgada del cuello y descubrí que todo estaba donde lo había dejado. La armadura que me había protegido durante mi tiempo como mercenario yacía en el fondo, mientras que la lanza destrozada y el escudo redondo roto también estaban allí. Mientras contemplaba el equipo, tanto destrozado como intacto, no pude evitar recordar aquellos últimos días de la campaña. Derrotado, mutilado y exiliado, me había conformado con llegar a esta aldea apartada y simplemente esperar a que la muerte me llevara.
Ni siquiera había considerado la posibilidad de dejar algún tipo de legado honorable. Solo una miserable choza que había dejado en ruinas, y campos apenas lo suficientemente productivos para sustentar a una sola persona. ¿Cómo cambian las cosas?, murmuré para mí. Tanyabón de Gurachav y yo, Tanya de Gurechav, enderecé mi espalda, haciendo una ligera mueca cuando algo hizo clic. Maldita pared, murmuré para mí. Ignorando la punzada de dolor que me venía de la base de la columna, miré hacia abajo la barrera que me llegaba al pecho y que acababa de erigir. Lo suficientemente alta como para mantener alejadas a las liebres de esquisto, los conejos que había visto durante mi viaje original a la civilización, pero lo suficientemente baja como para que un hombre adulto pudiera saltarla, tenía la altura perfecta. Sólida y abarcando la totalidad de las tierras de cultivo expandidas de Ladus, serviría al viejo soldado durante muchos años. «Has completado otro proyecto», afirmó la voz ronca de mi empleador. «Sí», respondí, dándome la vuelta y mirándolo a los ojos. «¿Qué te parece?» «Es una de las construcciones más sólidas que he visto», afirmó, haciendo una pausa para darle una patada firme a la barrera de piedra. «Me sorprende que la hayas construido con pizarra sin valor». «La pizarra es un material aceptable ya que la pared solo sirve para repeler plagas, no un tanque», comenté. «¿Tanque? Otra de tus palabras graciosas, supongo», preguntó Ladus, medio afirmado. Me encogí de hombros. «No es relevante». El hombre asintió e hizo un gesto hacia la casa. «Ven», me invitó. «La caravana llegará más tarde esta noche y antes tengo algo que darte». Arqueé una ceja ante su inusual muestra de generosidad, pero no dije nada. Simplemente lo seguí hasta su casa recién restaurada. «Gracias de nuevo por su trabajo en el techo», dijo Ladus. «Aunque ya me había acostumbrado a las goteras, me alegra ver que ya no están». Nuevamente permanecí en silencio, sabiendo muy bien que al viejo soldado no le gustaba pensar demasiado en esos comentarios. «Toma», dijo, volviéndose hacia mí y ofreciéndome una llave de bronce en la palma de la mano. Las recuperaría yo mismo, pero las rodillas ya no son lo que eran. «¿Qué es esto?» «¿Una especie de bonificación por un año de trabajo?», pregunté. «¿Una bonificación? Ah, sí, supongo que es una forma adecuada de decirlo», murmuró. «Superaste mis expectativas, así que me parece justo que te pague lo que pueda». Aunque ansiaba ver cuál sería mi recompensa, si tenía que admitirlo, no necesitaba, ni esperaba, tal cosa. No llovía con frecuencia, pero cuando lo hacía, el techo con goteras hacía insoportable dormir, así que lo arreglé. El muro que rodeaba el campo redujo el tiempo que tenía que dedicar a los cultivos, y reparar todos los agujeros en los muros aseguró que las ratas no pudieran entrar, manteniendo mi pan a salvo. Mis reparaciones no solo fueron fruto de un exceso de pragmatismo, sino que también experimenté una extraña alegría al construir las paredes y trabajar en la precaria casa del hombre. El placer que experimenté fue extraño, algo que no había experimentado en ninguna de mis vidas pasadas, aunque no fue un cambio desagradable. «Bueno, Expósito. Adelante», lo animó Ladus. Me arrodillé y abrí el cofre. Al observar con atención su interior, encontré una lanza y un escudo rotos, así como una primitiva armadura de bronce similar a la que usaban los hoplitas, y una espada corta de bronce. «¿Cómo pasó todo esto?», pregunté, sacando las 3 piezas del gran escudo redondo y mirando al hombre. El hombre hizo una pausa, con un breve destello de culpa y vergüenza en su rostro. Desmedidamente ansioso por liderar mi compañía. En mi arrogancia, intenté golpear a mi comandante mientras me daba la espalda. Mi traición fue evidente en retrospectiva, y creo que él conocía mis intenciones. Señaló su brazo y su ojo. «Me quitó la habilidad de blandir una espada, o incluso de servir como explorador», comentó Ladus. «Podría haberme quitado más, pero me compadeció, y después de que mis heridas sanaran, me exilió». Fruncí el ceño y me mordí la lengua, apenas conteniendo mi impulso de llamarlo tonto y cobarde. «Conozco esa mirada», exclamó, riéndose para sí mismo. «Y no hace falta que la digas. Sé que fui un tonto y que merecía algo peor». «¿Por qué traicionarlo?», pregunté.
Así son las cosas, respondió, como si fuera lo más sencillo del universo. La competencia nos mantiene fuertes, o eso me dijeron durante mi juventud. Solo los mejores deben gobernar. Si lo hubiera matado, habría sido mejor, así de simple. Pero estaba de espaldas. Eso no es una medida justa de fuerza, señalé. ¿Seguro que no vienes de Macadonus? Tienen unas vistas muy extrañas allí. No. De todas formas, repitió Lagus. La capacidad de protegerse incluso de lo invisible es una fortaleza importante, y si no la hubiera tenido, su voz se fue apagando y señaló hacia su brazo faltante. Es justo, admití. Levanté la pesada armadura de bronce y lo miré expectante. Ya te quedarás, respondió simplemente. En el año que llevas aquí, has crecido más y más rápido que un sauce en primavera. Tenía que admitir que tenía razón. En el breve tiempo que llevaba en este planeta, había experimentado un crecimiento considerable. Tuve que resistir el impulso de celebrar, pues mi diminuta estatura seguía siendo motivo de gran consternación. Claro, no era tan alto como mi jefe, pero presentía que eso cambiaría pronto. Te he preparado una bolsa para que no pases hambre durante el viaje, continuó, caminando hacia la puerta. ¿Quién dijo que me iba? Repliqué. Este pueblo sin nombre es demasiado pequeño para alguien con tus ambiciones, dijo, despidiéndolo. Ven. Disfrutemos de un poco de vino antes de que te vayas. Sonreí y caminé tras él. Te voy a extrañar. Eras un buen jefe, pero un cocinero pésimo. Capítulo 3 Tanyabón de Gurachav. Caminé junto a una de las carretas que transportaban el excedente de grano de la aldea sin nombre donde me había alojado el último año. Relativamente pequeñas y tiradas por sirvientes en deuda con el amo de esta tropa en particular, estas carretas de mano no eran precisamente vehículos resistentes. Los ejes no eran nada robustos, y las ruedas se agrietaban cada vez que pasábamos por un terreno particularmente accidentado. Esto ocurría cada pocos kilómetros, ya que nadie mantenía los caminos y pocos los utilizaban regularmente. Lo único salvador era el hecho de que había muy poca vegetación y casi ningún animal. Había visto una extraña variedad de ciervos, así como algunos coyotes con cuerpos anormalmente largos, pero eso era todo. Los árboles eran más altos y la vegetación más densa, aunque solo en grupos, ya que la mayor parte del suelo era demasiado rocoso para albergar vida. Me hizo preguntarme si los antiguos habitantes de este mundo siquiera tenían la intención de mantenerlo apto para la habitación humana. Aparté esas preocupaciones de mi mente y me concentré en mí mismo. La armadura que me puse hacía más de un mes, al salir de la aldea, ya me quedaba mejor. En ese momento, requería demasiadas correas y probablemente me quedaba un poco rara en mi complexión más pequeña, pero no me importó. Al menos era segura y me salvaría la vida si llegaba el caso. No es que hubiéramos visto a mucha gente, bandidos o no, en los caminos. Nos habíamos detenido en algunas aldeas sin nombre, pequeñas granjas o chozas de ermitaños, pero habíamos comerciado poco. No tenían mucho que el comerciante quisiera, lo cual tenía sentido dada la pobreza de minerales y la desolación general del paisaje. Aún así, había tomado algunas baratijas e intercambiado algo de grano, ganando una buena suma sin desplumar por completo a sus clientes. El hombre era astuto y un gerente bastante decente para trabajar bajo sus órdenes, aunque parecía una especie de gnomo. Bajo, rechoncho y con una nariz casi esférica, era un tipo de aspecto peculiar. No solo era extrañamente esférico, sino que además no parecía capaz de crecerle ni un solo pelo, al menos no fuera del enmarañado vello que le crecía sobre los ojos. ¿Cómo se mantiene tan redondo caminando tanto? Murmuré para mí. Volviendo a reflexionar sobre mí, noté que mi armadura seguía segura y mi espada corta sujeta firmemente a mi cintura. Sentir el peso del arma me ayudó a aliviar un poco la ansiedad que me acechaba, aunque no desapareció por completo. La sensación de ser observado aún persistía en mi mente, como desde que llegué a este planeta hacía más de un año. La constante presión me volvía un poco paranoico, y no pude evitar fijarme en lo poco que cubría la armadura. Necesitaba un casco, espinilleras y, como mínimo, unos guanteletes.
Sin embargo, solo tenía una coraza y una túnica de tela. También necesitaba desesperadamente recuperar mi magia, ya que me permitiría superar fácilmente cualquier tecnología primitiva de la Edad de Bronce que este planeta hubiera producido. Rebuscando en mi interior, intenté controlar mi maná interno, pero descubrí que se me escapaba entre los dedos como granos de arena. Claro, necesitaría un orbe de cálculo para las fórmulas más complejas, incluso si conseguía reunir el poder para un hechizo, pero sabía que algunas de las más sencillas podían realizarse sin el orbe. Además, lo había estado pensando, y estaba bastante seguro de que podría manejar cálculos tan avanzados sin ayuda. Ya podía hacer cálculos complejos mentalmente con poco esfuerzo, prestando atención a mi entorno. Siempre había sido bueno haciendo varias cosas a la vez, pero ahora las cosas habían alcanzado un nivel completamente nuevo. Dominar el idioma del pueblo me había llevado 2 meses, y aunque en aquel momento me sentía orgulloso, ahora sabía que podía aprender el siguiente idioma aún más rápido. Sabía qué buscar, había analizado la forma de hablar de la gente y presentía que la próxima vez que necesitara aprender vocabulario nuevo, podría hacerlo en cuestión de días. Los beneficios de mi nueva forma iban más allá de lo mental, ya que casi no necesitaba dormir y era más rápido y fuerte que un humano común. Claro, aún no era un superhumano, pero percibía mi potencial y sabía que aún no había alcanzado mi límite. Era una perspectiva emocionante, pero dejé de lado esos pensamientos sobre el futuro, al menos por el momento. Entonces empecé, acercándome al jefe de la caravana. ¿Cuánto falta para que dejemos atrás este lecho seco del arroyo? No mucho, 1 hora como mucho, respondió. Aunque tengo curiosidad, pensé que conocerías bien el camino, considerando tu historia. Otra pregunta inquisitiva y vaga que buscaba que revelara mi pasado. No se detuvo en esta línea de preguntas y aprovechó cada oportunidad para saber más sobre mí. He vivido toda mi vida en los boxes. ¿Cómo sabes?, respondí. Sí, claro. ¿Cómo podría olvidarlo?, dijo, probablemente por 20ª vez. ¿Alguna parada más?, presioné. No, murmuró. Solo una semana y media de caminata, al final de la cual deberíamos estar en las afueras de Lochos. En unos días, tendremos que empezar a vigilar a los bandidos, pero son bastante fáciles de sobornar. ¿Y eso por qué? La mayoría son exiliados hambrientos y mercenarios fracasados. Saben que soy el único comerciante dispuesto a hacer este viaje, así que prefieren robar a matar. No quiero cortar una fuente constante de alimento, razoné. En efecto. Aunque dudo que nos molesten esta vez. Al fin y al cabo, tenemos a un temible guerrero de las fosas de nuestro lado. Declaró, dándome un codazo en el costado. Incluso después de viajar con él durante más de un mes, seguía sin estar seguro de si bromeaba o no. Decidí tomarlo como un pobre intento de humor, para no decir algo de lo que pudiera arrepentirme. Tanyabón de Gurachaf había pasado 1 mes y 1 semana desde que dejé atrás la aldea sin nombre y íbamos a buen ritmo. Esto se debía en parte a mis esfuerzos por organizar mejor la caravana y reforzar las ruedas con una tira de hierro para evitar que se desmoronaran cada pocos kilómetros. Fue un trabajo chapucero y mi primer intento, pero aguantaría lo suficiente para llegar a la civilización, aunque probablemente no mucho más lejos. En los últimos días, el paisaje se había vuelto cada vez menos hostil para la vida humana. La hierba era verde en lugar de marrón rojizo, y pequeños bosques brotaban aquí y allá. Vi más coyotes largos, como los había estado llamando, así como ciervos de 2 cabezas a los que los lugareños llamaban el afi. Lo que había asumido que era una cornamenta excesivamente grande era, en realidad, una cabeza extra. Al principio, fue un poco confuso, aunque a los lugareños no parecían extrañarlos, así que fingí que una parte de mí no estaba un poco asustada. Aparte de la parte adicional del cuerpo, se comportaban igual que los ciervos normales, solo que eran un poco más delgados, más nervudos y con menos carne en los huesos. Esto explicaba por qué nadie parecía interesado en cazarlos, y uno de los otros tiradores de carreta comentó que hacerlo era una tontería y un esfuerzo inútil.
Me dio la sensación de que eran particularmente difíciles de cazar, probablemente debido a que podían mantener una visión de 360 grados de su entorno. También eran bastante rápidos, capaces de alcanzar velocidades que ni siquiera los ágiles ciervos de mi primera vida podían alcanzar. Con mi curiosidad zumbando, caminé hacia el frente de la fila. ¿Qué quieres saber?, preguntó el capataz de la caravana, con un tono de voz que entrelazaba diversión y irritación. Esperaba que me contaras más sobre ese Lochos. Has sido parco en respuestas directas, dije, reprimiendo mi irritación al escuchar su tono amargo. Es un reino bastante decente, empezó, mientras el hombre se frotaba la barbilla lampiña. Lo último que supe es que un nuevo tirano había tomado el trono después de que el anterior muriera sin heredero. ¿Qué hace que un hombre sea un tirano? Si tiene un trono, claro. Parpadeé y me di cuenta de que se referían a todos sus líderes como tiranos. Al menos, esperaba que así fuera, pues no quería pensar en lo miserable que sería este mundo si todos sus líderes fueran tan crueles como para ser considerados tiranos. Creo que se llamaba Damecos, murmuró el hombre. Al parecer, es bastante joven y un excelente político y diplomático. Tiene cualidades nobles, aunque me temo que pronto será reemplazado si no encuentra un poderoso señor de la guerra a su servicio. Los políticos no duran mucho por aquí. No, no lo hacen, respondió con una risita. No se pueden desviar las incursiones de Epiro con palabras melosas y promesas sencillas. Y eso sin siquiera considerar al resto de los vecinos de Lochos. Tarareé pensativo para mí mismo y consideré por un momento si esta era una oportunidad que podía aprovechar. Era un líder capaz y un guerrero competente, aunque casi no tenía experiencia con la espada. Descartando la idea por ahora, decidí que mi objetivo inicial debía ser recuperar mi magia, aprender más de este mundo, adquirir más armadura y ser un poco más hábil con la espada. Ponte en posición. Ya llegamos al paso, comentó, señalando las sinuosas colinas que se extendían frente a nosotros. ¿Esperas problemas? Presioné. Aquí es donde los vi la última vez. Entonces es lógico que los vuelvas a ver, murmuré. Puedes irte si quieres. Agradecemos tu ayuda, pero no tienes por qué ponerte en peligro, ofreció. Había algo en su tono que no me gustó, pues noté que me estaba hablando con condescendencia. Siendo así, también había un dejo de preocupación, así que dejé el comentario sin responder. No veo ninguna razón para irnos, especialmente ahora que estamos tan cerca de nuestro objetivo. Asintió lentamente y sacó una bolsa que contenía el soborno que pretendía pagar. Yo también retrocedí un paso, con la mano apoyada en la empuñadura de mi espada. No tardamos en recorrer un estrecho sendero montañoso, con las filas estiradas debido a la imposibilidad de caminar más de dos en fila. Sumado a los numerosos arbustos frondosos que crecían por doquier, era el lugar perfecto para una emboscada. Mi suposición resultó correcta solo una hora después, aproximadamente, cuando llegamos a un sendero en zigzag que subía y salía del valle. Fue allí donde sentí que nos vigilaban, o al menos más de lo habitual. Independientemente de la semántica, sabía que había individuos acechando cerca de la curva. Sus siluetas estaban casi ocultas tras los arbustos. Vi a uno de los bandidos de aspecto más joven cuando se asomó tras un escondite. Saqué mi espada, pero mantuve mi arma baja para no asustar a mis compañeros. Efectivamente, justo cuando nos acercábamos al borde del valle, un grupo de 5 hombres emergió de entre los arbustos, y su líder se adelantó un momento después. Armados con lanzas, espadas cortas de bronce y una armadura de retazos de tela y bronce, carecían de estandarización. Su edad oscilaba entre lo que parecían 60 años y apenas la edad para beber. Algunos eran claramente veteranos, mientras que a otros les costaba sostener las armas correctamente. Hola de nuevo, amigo, saludó el castaño y rizado líder de los bandidos. Ha pasado demasiado tiempo desde que pasaste por nuestro pequeño valle. Los caminos estaban en mal estado, respondió el nervioso comerciante mientras se retorcía las manos. ¿Qué más hay de nuevo, bromeó. El comerciante rió torpemente. Supongo que es el pago del peaje, preguntó el líder, señalando la bolsa que tenía en las manos.
Ah, ¿sí? Lo mismo que la última vez, y una botella de algo rico, ya que has sido tan amable conmigo, ofreció el comerciante. Echemos un vistazo entonces, exclamó el líder. Mientras los dos iban y venían, noté que uno de los mayores, el que tenía más cicatrices, se había interesado por mí. Podía adivinar fácilmente a dónde se dirigía su mirada lasciva, y conociendo las costumbres de los soldados aburridos, sabía lo que estaba pensando. Oye, jefe, ladró el bandido de la cicatriz, señalándome. Mira lo que tenemos aquí. Ah, ¿sí? Mira eso. Murmuró el líder. No me dijiste que trajiste ayuda, perro astuto. El comerciante rió entre dientes y, por primera vez desde que lo conocía, vi el sudor correr por la frente del hombre corpulento. No pensé que importara. Solo es una vagabunda que llegó de las minas, comentó. Es mía, gruñó el hombre de la cicatriz, con una sonrisa lobuna extendiéndose por su rostro. Y esta vez no la compartiré, ¿me oyen? No quiero que ninguno de ustedes mate a otra de mis mascotas. Agradecí que el comerciante intentara cubrirme, pero me di cuenta de por dónde iban las cosas y no me gustó. Así que, mientras el líder seguía distraído y solo el hombre de la cicatriz estaba cerca, lancé un ataque preventivo. Mi intento de destriparlo fracasó, pues el bandido se puso justo fuera de mi alcance y solo le causó un corte superficial en el vientre. Esta perra intentó matarme. Espetó. No necesité decir nada y me lancé hacia él, apuñalándolo en el abdomen. Él se apartó y apartó mi espada con su propia arma, dejándome vulnerable a un ataque brutal dirigido a mi cabeza. Agachándome, le clavé la punta en el muslo con tanta fuerza que le dio en el hueso, haciéndole estremecer de dolor. Logró una torpe puñalada, pero perdió el equilibrio, y rematé la pelea clavándole la empuñadura de la espada en la axila derecha. Tras atravesarle el corazón y subir hasta el cuello, el hombre ya estaba muerto, aunque aún no se había sentado. Me agarró con una mano ensangrentada, arañándome la cara y la mejilla, pero sin dejar rastro. Un empujón bastó para que cayera por la ladera de la colina, y su cuerpo quedó a una docena de metros de distancia, aún gorgoteando mientras la sangre le llenaba los pulmones. Con mi primer enemigo eliminado, me giré hacia el líder del grupo, con la espada lista para defenderme del ataque que sabía que se avecinaba. Solo para que el hombre me sonriera, con el arma aún en la cadera, y su postura se relajara. Oigan, vamos a tomar un respiro, ¿eh? Ofreció, haciendo un gesto para que el resto de sus hombres se alejaran. Fue un trabajo impresionante. Resoplé irritado y noté que, aunque los otros bandidos se habían acercado un paso, me evitaban. Xos era una escoria. Nadie llorará su pérdida, comentó el líder, agachándose y agarrando el hombro del comerciante. No es cierto, amigo. Ah, sí. Siempre fue un poco brusco con mi personal, murmuró el comerciante distraídamente, haciendo una ligera mueca de dolor cuando le apretaron el hombro. Simplemente acepta tu soborno y vete, exigí. Bien, lo haremos. Relájate ya, ¿de acuerdo? Insistió, con una sonrisa cada vez más amplia. Apreté mi espada con fuerza, mi postura todavía baja, todavía listo para una pelea. Oye, ¿no estarías dispuesto a venderme a esa chica? Preguntó el líder, dándole un último apretón al comerciante en el hombro. Es una buena luchadora, aunque un poco joven. Por un instante, el hombrecito rechoncho pareció tentado, y supe que estaba considerando la propuesta a pesar de que yo no era una esclava. No puedo hacer eso. Solo es una viajera. Aunque él se puso de mi lado, pude notar que la tentación estaba allí y que al menos por un momento había considerado venderme. Es una pena. En fin, comentó el líder de los bandidos, aparentemente despreocupado. A pesar de que había empezado a alejarse, me di cuenta de que la situación estaba lejos de resolverse. Efectivamente, oí el sonido de pies corriendo hacia mí por detrás. Al girarme justo a tiempo para ver una lanza lanzarse a mi cara, evité el impacto, aunque el golpe de refilón me destrozó la mejilla. Con la sangre manándome de la boca y la cara, me enfrenté al hombre de frente, arrancándole el arma de la mano y arrojándola a un lado. No se lo esperaba, y apenas había sacado una daga cuando lo apuñalé de lleno en la parte inferior derecha del vientre.
Hay que reconocerle que logró mantenerse en pie e incluso me atacó con su espada, pero el impacto de su brutal herida le había quitado casi toda su fuerza. El rasguño que me había hecho en el cuero cabelludo era superficial, pero sangraba profusamente, como todas las heridas en la cabeza. Sin embargo, por el momento, mi visión estaba despejada. Lo cual fue una suerte, ya que tuve tiempo suficiente para sacar mi espada de su vientre y clavársela en el pecho, justo debajo del esternón. Con su muerte casi asegurada, esperaba que el hombre se alejara tambaleándose, pero me sorprendí cuando logró apuñalarme en el hombro izquierdo. Peor aún, oí que su jefe se acercaba. Esa maldita serpiente había esperado a que me diera la espalda para atacarme. Empujé al moribundo y me di la vuelta justo a tiempo para evitar ser empalado por su lanza. El ataque, dirigido a mi pecho, me habría cercenado la columna vertebral y probablemente me habría matado al instante, pero con mi peto hacia adelante, el ataque no me sirvió de mucho. La punta del latón de la lanza se deslizó por la superficie metálica antes de cortarme el brazo derecho y seguir adelante. El bandido no se excedió en el ataque y soltó la lanza en cuanto se dio cuenta de que no había asestar el golpe mortal. Sin embargo, no le di la oportunidad de recuperar el equilibrio y cargué antes de que pudiera desenfundar su arma secundaria. Él también tenía una coraza pesada, así que necesitaba pensar un poco más en mis ataques. Un corte en la cara hizo que el hombre retrocediera, desestabilizándolo aún más y dándome la oportunidad de apuñalarlo justo por encima de la rodilla. Una lesión que supuse que al menos lo haría dudar, solo para que el hombre me diera una patada en el pecho con tanta fuerza que casi me hace volar. Sin embargo, la suerte me acompañó, pues choqué contra otro bandido con tanta fuerza que ambos caímos al suelo. Saliendo victorioso, le hundí mi espada corta de bronce en la garganta y salté de nuevo, dejando que mi enemigo se ahogara en su propia sangre. Mis pies lograron colocarse debajo de mí justo a tiempo para encontrarme atacado desde ambos lados. El hombre detrás de mí era joven, sin armadura, y corría hacia mí con una lanza mientras gritaba incoherencias. Medio asustado por la repentina pelea, parecía decidido a atravesarme el pecho, aunque su ataque fue torpe. Esquivándose en el último momento, el impulso del hombre lo llevó más allá de mí y a su propio aliado. Esperaba que esto hiciera tropezar al líder de los bandidos, pero el asesino simplemente agarró a su joven camarada y lo arrojó contra mí. Levantando mi espada ante mí, el joven de 18 años, de rostro joven, se abalanzó sobre mi arma con tanta fuerza que me arrancó la empuñadura. Desarmado, pero al menos luchando contra un solo enemigo, retrocedí un paso tambaleándome. No debiste haber hecho eso. Xos te habría dejado un poco mal. Yo. Te voy a hacer pasar un infierno, espetó el bandido. He estado allí. Lo he hecho, respondí. Con un grito, el hombre cargó contra mí, con una espada corta en la mano derecha y un pequeño escudo redondo del tamaño de un roquel en la otra. Al ver el destello del bronce pulido, agarré una lanza tirada y la levanté justo a tiempo para enfrentarme a mi atacante. Él atacó primero, aunque logré apartarme justo a tiempo para que su estocada se quedara a varios centímetros de distancia. Le devolví el golpe, pero él era rápido y logró levantar su pequeño escudo a tiempo para desviar mi ataque. Peor aún, era más alto, con un alcance tan grande que la ventaja que me daba mi lanza quedó completamente anulada. Nos íbamos de un lado a otro, pinchándonos y apuñalándonos, sin que ninguno de los dos sacara ventaja. Yo era más pequeño y rápido, pero él era bueno con el escudo y nunca me permitió asestarle ni un golpe de refilón. Aunque yo era anormalmente fuerte, él era un profesional entrenado con muchísima más experiencia que yo y usó ese conocimiento a su favor. Empezaba a preguntarme si podría siquiera vencerlo cuando noté algo y avancé de repente. Recibiendo una puñalada en el antebrazo izquierdo, obligué al hombre a dar un paso unos centímetros más corto de lo que esperaba. Pisando el brazo de uno de sus camaradas muertos, se tambaleó hacia adelante, agitando los brazos desesperadamente en un intento desesperado por mantenerse en pie. Era la abertura que necesitaba, y de un golpe, le clavé la lanza en la cuenca del ojo izquierdo y la saqué por la nuca. Soltando el arma, lo vi caer al suelo como un saco de carne mojada, con el cuerpo estremeciéndose mientras su mente luchaba por asimilar que ya estaba muerto.
Me agaché, le pisé el brazo y le arrebaté el escudo. Luego, tropecé hasta donde había dejado caer mi espada y la deslicé de nuevo en mi cadera. ¡Fuera! Grité, señalando con el brazo sano hacia el camino. Antes de que aparezcan más. Creo que es un expósito, empezó el comerciante. No me importa lo que pienses. Cállate y muévete, espeté. El hombre hizo una mueca y retrocedió, moviendo ansiosamente su cabeza redonda. Tropezando con el carro cerca de la parte trasera de la caravana, caí sin gracia sobre él. El arrebato de la batalla se desvaneció rápidamente. El sirviente que tiraba del carro no se quejó, y pronto comenzamos a movernos, la caravana zigzagueando entre los diversos cuerpos que cubrían el camino. Con el dorso de la mano, limpié la sangre que me cubría la frente antes de que me nublara la vista por completo. Al examinar la herida con los dedos, descubrí que no era muy profunda, aunque probablemente sangraría durante un buen rato. Mi mejilla estaba peor, con los dientes visibles incluso con la boca cerrada. La herida del hombro también era grave, pues la daga me había atravesado tan profundamente que me había dejado el brazo casi inutilizado. Por último, la puñalada en el antebrazo izquierdo tenía un aspecto desagradable, aunque al menos no había tocado hueso. Joder, esto duele, escupí. El dolor me atormentaba por todas partes, y tuve que agarrarme al lateral del carro para no caerme hacia adelante debido al repentino mareo que me atacó. Entonces, algo pareció hacer clic, y sentí que la fuerza me inundaba, y la hemorragia comenzó a disminuir, mis heridas coagulándose rápidamente una a una. Mientras estaba sentado allí, podía sentir cómo mi cuerpo iniciaba el largo proceso de reparar todo el daño que me habían hecho en los últimos minutos. La velocidad antinatural con la que sané pudo haber sido extraña, pero comparada con el resto de mi extraña vida, apenas valió la pena mencionarla. Sea como sea, me alegré de no estar a punto de desangrarme en la parte trasera de un carro en medio de la nada. Aunque me alegraba que no fuera el final, no pude evitar que mi mente se remontara a la pelea que acababa de terminar. Había sido caótica, incluso descuidada, y gran parte de ella se había basado en la suerte para mi gusto. Mi fuerza y velocidad sobrenaturales eran útiles, pero aún tenía el cuerpo de un adolescente. Necesitaría práctica, experiencia y mejor equipo si quería tener alguna esperanza de sobrevivir en este lugar. Hasta que pudiera valerme por mí mismo con seguridad, tendría que mantener un perfil bajo y asegurarme de no llamar demasiado la atención. Una vez que tuviera más recursos, podría considerar unirme a alguna organización y ascender en la jerarquía. Mis pensamientos se desviaron hacia planes para el futuro, y dejé que mi mirada vagara hacia el cielo, hacia lo que fuera que me observaba. Fruncí el ceño, y no por primera vez me pregunté quién o qué observaba cada uno de mis movimientos. Por un momento creí ver una masa roja distante, como una extraña nebulosa alienígena, pero luego desapareció.